¿Está listo para abrir la palabra de Dios? Amén. Mira, y hoy seguimos con nuestra serie de los salmos. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie? Amén, ¿verdad? Ha sido hermoso, ha sido refrescante podernos adentrar en algunos de estos salmos. Bueno, el día de hoy yo quiero comentar sobre uno de los problemas silenciosos que más afectan al hombre hoy en día. Y es la falta de sueño, de descanso. Según la Fundación Nacional para el Sueño de los Estados Unidos, cerca de 70 millones de personas padecen o sufren de algún tipo de desorden de sueño. Esto es cerca del 22% de la población total de este país. Una de las consecuencias que se genera por esta falta de sueño es que cerca de 411 billones de dólares son impactados por este problema en falta de productividad, en días que la gente no va a trabajar, pero también provoca más de 6,000 accidentes fatales en los Estados Unidos. Ahora quiero pedirle un favorcito, voltea a su mano derecha y ubique a la persona que tiene ahí. Y ahora voltea a su mano derecha. Ahora sí, voltea a su mano izquierda, ¿verdad? ¿Ya la ubicó? ¿Ya se ubicó en grupitos de 3? Muy bien. Bueno, le voy a leer unas estadísticas que esta fundación revela. Y dice que el 32% de las personas roncan. O sea que uno de ustedes 3 ronca. El 67% de los adultos dicen hablar en sus sueños. O sea que 2 de ustedes no les para la boca ni aún dormidos. Y el 22% de los adultos dicen que son sonámbulos. O sea que casi uno se levanta en la noche y va al refrigerador, ¿verdad? Con el ojo, uno cerrado y uno abierto. ¿Cuáles son las causas que generan este tipo de desórdenes de sueños? Mire, hay muchas y son muy variadas, pero me voy a concentrar en las más importantes. Y no en orden de importancia, pero sí voy a mencionar varias. Y una de ellas está relacionada con lo que comemos o con lo que tomamos. Ese cafecito, esa tacita de té, esa bebida energizante, o a lo mejor esa sodita con cafeína que se toma después de las 4 de la tarde, puede ser lo que le esté quitando el sueño. ¿Y sabe por qué? Porque la cafeína tarda de 4 a 10 horas en salir de nuestro organismo. Y entonces puede ser que si se la toma después de las 4 de la tarde, no le alcance para agarrar el sueño o para levantarse a medianoche también. Pero como comenté, esto también tiene que ver con lo que comemos, así que esos taquitos de carnitas, esas pupusas revueltas, esas empanaditas, esas arepas, las pizzas, en fin, todo aquello frito, irritante o que sea de difícil digestión, también le pueden causar algún tipo de desorden en el sueño. A algunos hasta pesadillas les da, ¿verdad? Pero también la segunda causa que quiero comentar con ustedes está relacionada con los dolores o los malestares. Y la primera causa de dolor que la gente reporta son dolores en la espalda. Yo no hace mucho tiempo todavía andaba padeciendo de esos dolores en la espalda que cuando me acostaba yo me despertaba nada más de moverme pensando en que me iba a doler. Ay, me muevo, ay, me va a doler, y ya me desperté y me volví a tardar otra vez en conciliar el sueño. Pues el dolor de espalda es una de esas situaciones, los dolores de cabeza y en la mandíbula, porque hay personas que duermen con las quijadas muy tensas, muy apretadas, y eso genera dolores también en la mandíbula. Y no hablar de las cuestiones gastrointestinales, ¿verdad? Del estómago, malestares como el reflujo, como la acidez. A ver, ¿cuántos clientes de antiácidos hay aquí Oye,
Eso, me encanta su honestidad, porque en la capilla me dejaron solo. Pero yo sabía que habían varios que sí tenían problemas de este tipo. Pero también otro de los que las personas mencionan que son las causas de dolor más fuertes son los ardores y dolores en las extremidades, en los brazos, en las manos, en las piernas. Como que arden, como que pesan, como que duelen, a veces se duermen. Bueno, todas esas cosas producen falta de sueño o insomnio. Otra de las causas está relacionada con la temperatura de la habitación a la que nosotros estamos durmiendo. Por ahí dicen que la temperatura ideal, según el estudio, es entre 60 y 67 grados. Y cuando yo leía esto, yo decía, seguramente este estudio lo hizo una compañía de energía. Porque ellos quieren que nosotros le bajemos el termostato y que el bill se vaya hasta las nubes, ¿verdad? Entonces seguramente a mí se me hace que eso tiene mano negra. Pero bueno, yo no puedo dormir a 67 grados, pero ellos son los que hicieron el estudio. Cualquier otra temperatura por debajo de los 60 o arriba de los 74 definitivamente van a causar problemas para dormir. Y cómo no, si ya va a estar prácticamente entumecido ahí del frío. No, hombre. Pero bueno, otra de las razones, y esta me llamó mucho la atención, porque una escuela de medicina de una de las universidades más reconocidas y prestigiadas del país hizo este estudio donde concluye, esto está relacionado con la luz, y particularmente ellos concluyeron que el cuerpo humano está diseñado y fue diseñado para que cuando la luz solar o la luz del día empiece a bajar, empiece a atenuarse, nuestro cuerpo automáticamente empieza a producir un químico, una sustancia llamada melatonina, que empieza como medio a bajarnos las revoluciones, empieza como a anestesiarnos un poquito. Y esto es muy interesante porque antes de que se inventara la luz eléctrica, las personas solían dormirse un promedio entre las 8 y 9 de la noche. ¿Sabe usted cuál es la hora promedio del día de hoy? A la hora que todos ustedes se duermen, a las 11 o a las 12 de la noche, no es cierto. A la hora que todos nos dormimos, a las 11 o 12 de la noche. ¿Y esto es por qué? Porque nos hemos convertido en una sociedad que nos hemos privado de la oscuridad. ¿A qué me refiero con esto? Que mantenemos luces prendidas, que el televisor está prendido, que los teléfonos celulares nos acompañan hasta con la almohada y así sucesivamente. Entonces todo esto manda señales a nuestro cerebro y ha logrado que se haya trastornado este proceso interno normal y natural en nosotros y se confunde, y eso ha permitido que tengamos también problemas de insomnio. Pero la causa más importante y a la que yo quiero llegar, y la dejé al final porque es la más significativa, la causa más importante que genera problemas de insomnio es el estrés. El 70% de las personas que tienen una disrupción de sueño lo tienen por angustia, por ansiedad, por preocupaciones excesivas, por temores, por culpabilidades. Y esto específicamente pueden ser situaciones de trabajo, pueden ser situaciones en sus relaciones, memorias. Esto fue algo que me llamó mucho la atención. Memorias de algo que hicimos o dijimos en el pasado y lo traemos de regreso al presente a la hora de estar dormidos. Y es aquí a donde yo quiero llegar, porque no crea que estamos hablando, ni la charla va a ser que le voy a dar consejos para que pueda usted dormir una noche. Yo le voy a presentar lo que dice la Biblia como el resultado, como la cura para el insomnio, desde la perspectiva de lo que dice la palabra de Dios. Y es aquí a donde yo quiero llegar con ustedes. El día de hoy vamos a leer un salmo que se piensa que se escribió en un momento ya sea de desvelo o después de un momento de insomnio que tuvo el rey David.
Y esto es por el estrés de las circunstancias en las cuales él se encontraba y nos las revela. Y además por las referencias que él hace en el versículo 4 y 8 de este salmo, podemos entender que se escribió en un ambiente donde el estar acostado o en relación al sueño, él lo escribió. Este salmo es un salmo muy importante también para el pueblo de Israel, porque forma parte de su liturgia diaria. Ellos diariamente oran este salmo antes de acostarse. Es una práctica común que viene de antaño, desde la antigüedad. Ellos lo están manejando de esta forma. Y como siempre, me encanta el libro de los Salmos porque nos muestra el lado humano de nuestros personajes bíblicos favoritos. Y uno de ellos, David, nos muestra su vulnerabilidad, nos abre un momento de su vida complicado, difícil, pero también siempre nos presenta un camino hacia dónde dirigirnos. Y es por eso que el primer punto que vamos a estar hablando es: busca a Dios. El salmo, no les he dicho el salmo, ¿verdad? ¿Tienen curiosidad de saber cuál es el salmo del que vamos a hablar? El Salmo 4, exactamente. Por aquí dijeron el 8, hubiera puesto así como que a ver. Vamos a hablar del Salmo 4 del principio al fin. Y los primeros versículos nos van se van a mover en la esfera de este primer punto que quiero compartir con ustedes, que es: busca a Dios primero y descárgate en Él. Busquemos a Dios primero y descarguémonos en Él. Salmo 4:1 dice: responde a mi clamor, Dios de mi justicia. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. En este versículo lo que podemos ver y reconocemos que David está diciendo: estoy angustiado porque necesito alivio para la angustia que estoy sintiendo. Necesito que una intervención especial en ti porque estoy ansioso. Y si usted no me cree que David estaba ansioso, cuente la cantidad de peticiones que tiene ese solo versículo. Tiene 5 peticiones ese versículo. Responde mi clamor, petición número 1. Necesita él que el Señor de alguna forma conteste en su momento, porque está angustiado, porque ya no puede más. Segundo, le dice: Dios de mi justicia. Y aquí él está diciéndole: Señor, necesito que tu intervención sea en justicia. Hay un asunto que me trae y necesito tu justicia impartida en esta situación. Luego le dice: dame alivio cuando esté angustiado. Necesito, por favor, Señor, que bajes los niveles de estrés y de ansiedad que hay en mi corazón. Luego la petición número 4 dice: que tengas misericordia, Señor, ten y apiádate de mí. Necesito que tengas misericordia, ya no aguanto más, esto urge. Y en la última petición es: escucha mi oración. 5 peticiones en un solo versículo. David no estaba en angustia, David estaba súper angustiado. Y yo no sé si a usted le pasa que cuando usted se desvela o por alguna razón se despierta a las 2, 3 de la mañana con la mente a todo lo que da. 20,000 ideas, 20,000 pensamientos. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice el otro? Pero es que tengo que hacer esto, entonces mañana tengo que hacer toda esta lista de pendientes. La mente va a 1,000 por hora. Y nosotros, la tendencia humana es a quererlo resolver todo en ese momento. Y por eso es que nos llegamos a desvelar. Pero ¿qué es lo que hace David en este momento? Él va y descarga toda esa velocidad de ideas, todo ese remolino de pensamiento y de situaciones que lo están angustiando. Va y lo descarga en Dios. 5 peticiones en una, no importa, hermano. Si usted tiene 400, descárguelas en su Dios. Vaya a la presencia de su Dios en esos momentos y descargue todo lo que está ahí en su corazón.
Eso es lo que estaba haciendo David. Necesitaba llegar y saber y entender que su angustia iba a llegar a un puerto seguro, porque él entendía que seguramente por la experiencia de otros desvelos, y yo creo que muchos de nosotros podríamos decir exactamente lo mismo, aunque yo he querido resolver y hacer y organizarme y poner, las cosas muchas veces no cambian y siguen igual, y me despierto con las mismas preocupaciones. Mire lo que dice el Salmo, el versículo 2. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ilusiones vanas y buscarán la mentira? Aquí David nos está diciendo cuál es la causa de su angustia, qué es lo que le está atribulando. Pero me llama mucho la atención cómo empieza las dos preguntas. Utiliza dos palabras y esas dos palabras son las mismas. ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros mencionamos eso y decimos algo, esas dos palabras en una oración y más delante de Dios, es porque ya estamos hasta la coronilla del tema. Ya no podemos más. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir tolerando estas cosas? ¿Hasta cuándo voy a seguir teniendo este problema con mis hijos? ¿Hasta cuándo esta situación con mi familia? ¿Hasta cuándo esta situación económica? Ya no puedo más. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir cargando con esto? Había angustia, había algo real en el corazón de David, y él se nos muestra así. Y básicamente lo que lo estaba angustiando era que había gente que estaba difamando su nombre. Por eso dice, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo van a seguir hablando mal de mí? ¿Hasta cuándo van a seguir calumniando mi nombre? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? Y me encanta porque él lo que está haciendo es siendo honesto con Dios. Está descargando su corazón y le está diciendo lo que hay en realidad dentro de él y que lo tiene sin conciliar el sueño. Y mire, esto lo tiene muy claro Pablo y Pedro, la necesidad que nosotros tenemos de descargar en Dios toda ansiedad, toda angustia. Ambos la tienen muy clara, ¿sí? Porque recuérdese que este salmo se ora todas las noches por los judíos de manera devota antes de dormir. Entonces ellos venían practicando esto también. Y es por eso que Pablo en Filipenses 4:6 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y Pedro en 1 Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Ahora me encanta Pedro, porque no utiliza una palabra así más rimbombante. Deposita lo que te preocupa delante del Señor. No, échalo todo. Echa todo lo que te está cargando. Echa tu ansiedad, echa tus miedos, tus temores, tus inseguridades. Echa todo delante de tu Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Ahora, estos dos textos son unas invitaciones directas y hacer exactamente lo que estaba haciendo David. Estaba descargando en Dios todo lo que necesitaba, y de podernos llegar de alguna manera confiados en el saber que nuestra angustia, que lo que nos preocupa, que lo que nos roba el sueño, está llegando a puerto seguro. Punto número 2: reconoce a Dios con gratitud y confía en Él. Y de aquí del versículo 3 en adelante empezamos a ver un discurso diferente. Empezamos a ver un cambio en la oración de David. Él deja atrás su angustia y la razón de la misma, y ahora empieza a contestarse
las peticiones que él hizo en el versículo 1 con sus propias palabras. Es como que empieza un proceso de transición de la angustia a la confianza. Mira lo que dice el versículo 3. Sepan que el Señor honra al que le es fiel. Él era el que estaba pidiendo la intervención de justicia de Dios. Él le decía: Señor de mi justicia, Dios de mi justicia, interven en esta situación, por favor, necesito que hagas algo. Y 2 versículos adelante nos dice: recuerda que Dios honra a los que le son fieles. Dios va a ser justo con los que le son fieles. Él empezó de alguna manera a contestarse, a ver, en su misma oración, ver la respuesta y la intervención del Espíritu Santo ahí, en lo que él estaba orando. Y esto pasa cuando nosotros en honestidad depositamos todo lo que nos está asediando, todo el peso de las cosas, todas nuestras cargas, cuando las dejamos delante del Señor y le decimos: ya no puedo más. Dios empieza a traer palabra a nuestro corazón, nos empieza a recordar cosas que van a empezar a cambiar algo allá adentro y nos van a llevar al puerto que debemos de llegar. Versículo 4 dice, no terminé el 3, dice: el Señor me escucha cuando lo llamo. Él estaba clamando: Señor, escucha mi oración, como si hubiese en medio de esa petición un poco de duda, pero él de repente nos dice: el Señor me escucha cuando lo llamo. Él ya cae en un momento de seguridad, como de confianza, como que algo está pasando, como que está viendo una transición. Y mire, el versículo 4 es precioso porque aquí es donde nos empieza el Señor a llevar hacia el lugar que Él quiere que lleguemos. Versículo 4 dice: si se enojan, no pequen. ¿Quién era el que estaba enojado hace 3 versículos atrás? ¿No? David, el mismo que está orando. Él mismo se está diciendo: si se enojan, no pequen. Y era el que le decía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar a estos tipos? Y aquí Él dice: si se enojan, no pequen. Cuando estén en sus camas, examinen en silencio sus corazones. Él no le está diciendo, y el Padre no le está diciendo, y Él no se está contestando en medio de su oración: cuando estén en sus camas, examinen cómo acabar con la situación. Examinen las conductas de los demás. Examinen lo que tienes que hacer. No. Examina tu corazón. ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué hay ahí que es y que te está estorbando para llegar a donde tú tienes que llegar? ¿Tu fama es más importante? ¿Tu fama te está atribulando? Examina tu corazón. Es que es mi reputación, Dios. Examina tu corazón en silencio. Y eso me encanta. Cuando estén en sus camas, examinen en silencio sus corazones. Esto quiere decir: frénate, detente. Yo sé que ahorita estás con toda la adrenalina de la angustia, del temor. Detente. Haz un alto, frena, silencio, guarda silencio. Porque si sigues hablando, no vas a permitirme hablarte a ti. No vas a permitir que mi intervención la puedas entender, ni ver, ni escuchar. Para la conversación interna. Deja de querer resolver las cosas, detente, haz un alto, frena, para la velocidad y el tono de tu conversación en silencio. Y ahora examina lo que está pasando en tu corazón. Cuando lograste, yo no sé
Si a usted le ha pasado que de repente está un poco nervioso y empieza como que a respirar más rápido y como que los nervios lo tienen así y alguien viene y le dice, hey, tranquilo, respira profundo, a ver, 1, 2, 3. Y como que ese ritmo de respiración empieza a bajar la tensión un poco, empieza a bajar el nerviosismo. Es exactamente lo mismo que le está diciendo el Espíritu Santo a David. Deténgase, tranquilo. A lo mejor tú crees que el problema está en ellos, pero a mí se me hace que el problema está en ti y está en tu corazón. Y si tú no lo logras ver, es porque no te has detenido a examinar lo que está pasando en tu corazón. Aquí es donde comienza el valor de la belleza y la belleza terapéutica de la palabra de Dios. Y yo considero este salmo un salmo terapéutico. ¿Por qué? Porque en él el Señor nos permite ver el problema, nos permite ver el proceso para poder llegar al lugar donde Él nos quiere llevar. Un corazón sano, restaurado, dirigido por el Espíritu Santo, donde podamos encontrar la bendición que Él tiene para nosotros. Y esa es la belleza de este salmo. ¿Quién dice que la Biblia no habla del insomnio y del desvelo? Se equivocó porque no ha leído el Salmo 4. ¿Está de acuerdo conmigo que esto se pudo haber escrito en un momento de desvelo? Porque mire hacia dónde vamos. Versículo 5 dice: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Él estaba demandándole a Dios que interviniera en justicia en su vida. Y ahora Él le dice: ¿sabes qué? Ofrece sacrificio de justicia, pero también confía en el Señor. ¿Y a qué se refiere esto? Específicamente los sacrificios de justicia se hacían para esperar o pedir o solicitar de parte de Dios una intervención que requería la justicia divina en alguna circunstancia, ¿verdad? Entonces se ofrecía un sacrificio para que así se manifestara. Pero aquí David no se queda nada más con el hecho de decir, bueno, ve y ora, ve y sacrifica. Él le dice, confía en Él y confía en el Señor. El sacrificio por sí solo no es suficiente. La oración por sí sola ayuda, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es que nuestro corazón confíe en el Dios al que le estamos orando. Porque Él es el que puede hacer el cambio, no mi oración. Es Dios a través de mi oración que Él puede hacer las cosas. Y por eso el salmista nos dice: hey, en el momento de tu angustia, ven y preséntate delante de Él. Sí, descarga toda tu ansiedad. Sí, espera de Él todo lo que tengas que hacer. Detente, analiza lo que está pasando. Pero cuando vengas ya a presentarte delante de Él nuevamente, hazlo confiando en Él, en que Él verdaderamente puede hacer las cosas diferentes. Y ahora, si Dios hace o no hace, tampoco es mi problema. Es el problema de Dios. Lo que a mí me corresponde es apoyarme, es cimentarme en la confianza que yo tengo en un Dios que ya sea que haga o que no haga, Él no va a cambiar, y sé que su amor por mí va a seguir siendo el mismo. Versículo 6 dice: muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Y aquí lo que ya empieza a suceder en el corazón de David es que una vez que él empieza a confiar en Dios, empieza a ver la luz, empieza a ver el resplandor de la presencia del Señor en su momento, porque lo invitó, lo hizo partícipe de su angustia, de su situación, y ahora empieza a ver el resplandor de su gloria. Puede ver diferente las circunstancias. Ahora tiene una nueva perspectiva. Ya no es la perspectiva del miedo, de la ansiedad. Hay algo diferente. Y David le dice: hey, trae esa luz a mi vida. Quiero el resplandor de tu rostro. Quiero salir de este lugar oscuro y empezar a ver la luz en medio de mi necesidad.
Versículo 7 dice: tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, y alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino nuevo en abundancia. Este cambio de perspectiva, este momento cuando la luz llega a tu vida y ya el momento oscuro ya no está presente de la misma manera. Ahora Dios te ha dado una posición para ver el problema de manera distinta. Empiezas a alegrarte, porque la confianza en Dios trae alegría, trae gozo. Y ahí es que Él dice: puedo rebosar de alegría. Ahora estoy feliz porque no importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás hagan, no importa si ellos van a querer seguir calumniando mi nombre, no importa. Mientras yo me mantenga fiel al Señor y confiando en el Señor, eso me provee el gozo y es más fuerte y más poderoso que cualquier otra cosa que los demás estén haciendo en mi contra. Y ahí tenía que llegar David, al punto de confiar en Dios, donde su reputación no fuese tan importante como confiar en Dios en medio de su problema. Cuando tu problema y la circunstancia, aunque sea un tema de justicia, aunque sea lo cierto, aunque tu corazón esté en lo correcto, porque él no estaba viviendo una angustia por algo malo. Oiga, ¿a quién le gusta que hablen mal de uno? A nadie. Y a lo mejor injustamente. Y muy seguramente era constante, porque ya había un desgaste en el corazón de David. Pero a pesar de eso, Dios le quería llevar al punto de decirle: eso no es tan importante como el hecho de que confíes en que yo estoy por ti, que yo honro al que me es fiel, que yo escucho tu oración, que yo voy a actuar en justicia si tú quieres que yo intervenga en tu momento. Entonces es que ya estás listo para recibir lo que necesitas y poder descansar. Punto número 3: experimenta la paz de Dios. Versículo 8. Ahora ya David puede decir esto, porque ya su corazón llegó al punto de entender que la confianza en Dios, la dependencia del Señor, su relación con Dios era lo más importante. Y es que él puede decir: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aquí está la medicina, aquí está lo que el Señor quiere darte, la bendición en medio de tu momento de angustia: su paz, como resultado de un proceso que te lleva a confiar en Él. Porque la paz, mire, dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque la confianza que yo tengo en ti me puede proveer la paz que necesito para poderme acostar y dormirme tranquilo. Así que en medio de tu momento de insomnio, de desvelo, en medio de tu cualquier momento de vida donde estés pasando por una situación de ansiedad y de angustia, confía en el Señor. Apóyate en tu Dios, descárgate en tu Dios y ve las grandes cosas y bendiciones que ha traído a tu vida. Y si hay algo en ti que necesita ser examinado, cambiado, transformado, para que la paz de Dios venga a habitar en tu corazón y en tu momento, y te permita acostarte y dormirte en paz. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mira, Isaías 26:3 afirma esta palabra de manera categórica. Dice: tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. La paz de Dios no es el resultado de mi oración. La paz de Dios es el resultado de confiar en aquel a quien yo le estoy orando. Es capaz de transformar mi momento oscuro en luz. Si yo confío en aquel, como lo hicieron los 3 jóvenes en el horno de fuego, que dijeron: échennos al horno de fuego si quieren, pero si Dios, yo sé que mi Dios me puede salvar de aquí, pero si no lo hace, yo no voy a dejar de adorarlo, porque yo sé en quién he confiado. Y lo voy a seguir haciendo independientemente de las circunstancias. Eso trae paz. Eso les permitió a ellos vivir en paz en medio de uno de los momentos que yo creo que ninguno de nosotros quisiera atravesar. Pero esa paz de Dios es la confirmación de tu confianza en el Dios creador de todas las cosas, en el Dios perdonador, en el Dios consolador, en el Dios que puede hacer nueva el corazón, que puede transformar nuestro lamento en gozo, en alegría, en baile. Y más aún, Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, cuando confías en Él, guarda, protege, cuida tu corazón. Y de la misma manera tu mente, tus pensamientos, para que ella no te traicione y te lleve una vez más al lugar oscuro. El mundo ofrece un tipo de paz. El mundo puede a lo mejor traer solución para tu insomnio, para tus desvelos. Compra melatonina, tómate un té de tila, ponte Vicks Vaporru, yo qué sé. Tantas ideas y son, seguramente algunas funcionan, pero eso funciona para un día. Pero si tú quieres la paz completa de Dios para el resto de tu vida, la Biblia nos enseña y nos guía y nos instruye y nos presenta la alternativa de confiar en Él de todo nuestro corazón, para que, como decía Isaías, podamos vivir una paz completa en nuestro corazón todos los días de mi vida, y vivir en la paz que va más allá de cualquier entendimiento, y que mi corazón y mi mente van a estar resguardadas en quien pagó el precio para que yo pudiese tener paz. La Biblia dice en Isaías también que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, para que tú y yo, para que el rey David, para que cualquier persona que se acerca y confía en Él pueda experimentar la paz. Jesús tuvo que morir en la cruz y pelearla para que hoy esté a nuestra disposición. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.